Muy bien, tal como habíamos anunciado, ya está en el estudio junto a nosotros don Luis Cárcamo Huechante, quien es además presidente de NAISA, Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas, PhD de la Universidad de Cornell, miembro de la comunidad de Historia Mapuche, profesor asociado titular de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Gentilmente nos visita aquí en la región de la Araucanía. Bienvenido. Bienvenido. Chaltumay, Marimari Compuche, Marimari Pulambien, Marimari Pupeñí. Un saludo mapuche para todas y para todos. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, nosotros felices de que en su agenda bastante agitada se haya hecho un tiempo para estar aquí conversando con nosotros. Motivo de su visita a la región de la Araucanía, bueno, a nuestro país, residente de Estados Unidos desde hace más de 30 años. Sí. Bueno, el motivo central de la visita acá a Temuco es producto de una conversación que iniciamos con algunos colegas del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Católica de Temuco ya hace un año, y esas conversaciones las comenzamos y la comencé en mi calidad de presidente electo de la Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas, NAISA por sus siglas en inglés, con la idea de realizar el congreso académico que impulsa NAISA anualmente acá en Temuco. El Congreso Académico de NAISA es de alguna manera el más prominente encuentro académico hemisférico en el sentido de todo el continente americano y de carácter internacional, que tiene un carácter transcontinental, que reúne académicas o académicos, investigadores o investigadoras que estudian y trabajan y colaboran con pueblos indígenas a nivel global. Entonces, en ese contexto, logramos consolidar la idea de finalmente realizar el Congreso de NAISA en julio del año 2026, aquí en la Universidad Católica de Temuco, en el campus San Francisco. ¿Nos puede contar un poquito más, Luis, acerca de NAISA, en sus siglas? Ya lo habíamos dicho, la Asociación de Estudios Nativos Americanos e Indígenas. ¿Cómo trabaja? ¿Con quién se vincula? ¿Cuál es el enfoque también? La Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas, o Native American and Indigenous Studies Association, se creó el año 2009 en Oklahoma, en Estados Unidos. Ustedes deben saber que en Oklahoma fue un área de Estados Unidos donde se concentraron gran parte de los pueblos indígenas ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como un programa federal de relocalización de los pueblos originarios dentro de Estados Unidos de manera forzada. Y allí hoy día hay 39 pueblos o tribal territories, como se dice en inglés, territorios tribales. Y ahí en Oklahoma se fundó esta asociación académica, pero principalmente liderado por estudiosas indígenas insertos en la academia tanto en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hawái y en parte también en lo que hoy día es el territorio Sami en Europa, que sería en Suecia, Finlandia y Noruega. De allí nació entonces la Asociación de Estudios Nativoamericanos e Indígenas, con un perfil geográfico inicialmente situado en el contexto de los pueblos indígenas y los estudios indígenas en los países de habla inglesa. Okay. Y yo y otras colegas más ligados a lo que hoy día denominamos América Latina, pero que desde la perspectiva indígena denominamos Abya Yala, colegas tanto que tienen orígenes en México o en Centroamérica o acá en otras partes de Sudamérica, comenzamos hacia el año 2010 incorporarnos a esta Asociación Académica de Estudios Indígenas y comenzamos a promover la idea de crear un espacio para la incorporación del sur indígena, es decir, de la conversación sobre pueblos indígenas al sur de la frontera de Estados Unidos, México. Y producto de ese proceso, ya de unas décadas, finalmente yo creo que ha habido una planetarización de la conversación indígena en NAISA, y como resultado de eso, como cristalización de aquello, yo creo que mi elección como presidente de la asociación en abril del año pasado
marca esa inflexión. Además me imagino que debe tener un interés también particular, Luis, en la lógica de que usted procede de este territorio, ¿no? Estábamos conversando ahí fuera de micrófono, de esta zona del sur de nuestro país, muy cerquita aquí de la capital de la Araucanía, en la región de los ríos. Entonces, además, en esta lógica también de visibilizar de pronto las necesidades, demandas y también la riqueza cultural que tenemos en nuestra tierra. Exactamente. Mi nombre es Luis Cárcamo Huechante, como ya se ha señalado, de la familia Huechante, que es de la comunidad Huilliche, situada al sur de San José de la Mariquina, en el área de Tralcao, al lado del río Pichoy y el río Cruces. Allí crecí yo, hice mi escuela primaria ahí en una capilla en el lugar, en Tralcao, en los años 70. Luego emigré a Pelchuquín a completar mis estudios finales de la primaria y luego a Valdivia. Y en ese trayecto entonces, claro, mi biografía personal y comunitaria tiene que ver con el pueblo mapuche, con el Wallmapu, en el sentido tanto de lo que hoy día son estos territorios acá, como al otro lado de la cordillera. Y producto de aquello, obviamente, que al asumir la presidencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos e Indígenas, pasó a ser una prioridad para mí traer el Congreso Académico de Neisa acá, a lo que para muchos y muchas es el epicentro de la vida intelectual, cultural y política del pueblo mapuche en lo que hoy día es Chile. Me gustaría aprovechar de preguntarle, Luis, también en este ámbito, ¿cómo ha visto el trabajo en materia indígena también en torno a respuestas a estas solicitudes en la parte sur de nuestro país, de la Araucanía también? Para mí, lo que yo observo, para mí lo que más me llama la atención es los cíclicos fracasos de las políticas gubernamentales desde el Estado chileno para dar una respuesta comprensiva a las problemáticas históricas que plantea y ha planteado por décadas y décadas el pueblo mapuche frente al Estado chileno. Creo que década a década distintas administraciones gubernamentales y políticas estatales chilenas tratan de impulsar ciertas políticas, pero que finalmente terminan siendo muy parciales. Yo creo que el hecho de tener el Congreso Académico de Neisa aquí en Temuco en junio del 2026 va a ser muy interesante, porque es un congreso en que distintos estudiosos, principalmente ligados y provenientes de pueblos indígenas insertos en la academia en distintas partes del mundo, venimos pensando la cuestión de la indigeneidad como un concepto base, es decir, volver a pensar desde los saberes territoriales, comunitarios propios de los pueblos indígenas. Y yo creo que para una respuesta profunda, comprensiva a las demandas históricas de los pueblos indígenas en el mundo, en todas las sociedades que tenemos en el mundo donde los pueblos indígenas están oprimidos, incluyendo Chile, se requiere que escuchen las sociedades dominantes, las sociedades hegemónicas, las sociedades coloniales, escuchen esos saberes que vienen de los territorios, de las comunidades, y que son saberes que tienen siglos y siglos. Y si las sociedades hegemónicas no tienen oídos para escuchar eso, cualquier política estatal que venga desde arriba, desde los epicentros capitalinos de estas sociedades, no van a resolver los problemas y demandas históricas de nuestros pueblos. Cuando Francisco lo presentaba y adelantaba que usted además es miembro de la comunidad de historia mapuche, ¿cuál es el enfoque de esta agrupación? La comunidad de historia mapuche fue una iniciativa que tomamos, que asumimos hacia el año 2009 más o menos, en colaboración un grupo de investigadores mapuche, entre los cuales se encuentra
el historiador Pablo Marimán Quemenado, actual director del Centro de Estudios Socioculturales en la Universidad Católica de Temuco, Héctor Nahuel Pan, que es un colega también mapuche que está en la Universidad de los Lagos, Erson Huica Pichín, que es otro colega que es un investigador mapuche independiente, Margarita Calfío, Cristina Yanquileo, Jacqueline Curaqueo y entre otras y otros. Comenzamos la gestión y el impulso de la comunidad de historia mapuche como un colectivo de investigadores e investigadores mapuches de distintas territorialidades que estábamos de alguna manera insertos en el mundo académico o en los extramuros de la academia, para precisamente como un colectivo de investigación en historia y cultura mapuche comenzar a generar elaboraciones en torno a esos saberes territoriales comunitarios de los cuales estaba hablando anteriormente. Y por eso nosotros ya entre el 2012 y 2015 publicamos 2 colecciones de ensayos para ir dando cuenta de ese trabajo, y en el tiempo hemos ido generando, yo creo, una conversación importante sobre los saberes, las epistemologías y las metodologías que requieren no solo los estudios, sino la relación con las comunidades y los territorios en el World Map. Ahí, antes de cerrar esta grata conversación, Luis, no podemos dejar de preguntarle, hay elementos que son base para nuestra sociedad, o que deberían serlo, como el respeto a los derechos humanos, ¿no? Hoy día estamos viendo casos, no solamente en nuestro país, aun cuando han ocurrido y están documentados, ¿no? La vulneración o violación a los derechos humanos en distintos escenarios. Estamos viendo a nivel internacional, en Estados Unidos, país donde usted también reside hace 30 o más años, situaciones que a todas luces, ¿no? O para el ciudadano común es una vulneración a los derechos, con un tema de inmigración que no ha sido de pronto abordado con una mirada de derechos humanos. ¿Cómo lo visualiza usted desde su experiencia como inmigrante también, pero más como ciudadano en Estados Unidos y proveniente también de una zona, de una región en donde los derechos humanos han sido históricamente vulnerados? Creo que la sociedad estadounidense vive un momento crítico en este momento, en términos de las respuestas que se han ido dando a todas las oleadas de inmigración, especialmente desde México y Centroamérica hacia Estados Unidos. Y aquí volvemos a la dimensión indígena, en el sentido de que una importante población de los sectores trabajadores que llegan desde México y Centroamérica son y provienen de pueblos indígenas. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, están en juego en la forma en que se ha tratado el problema de los inmigrantes en Estados Unidos, asuntos de derechos civiles, también de derechos humanos y también de derechos indígenas. Yo creo que es un momento muy crítico para la sociedad estadounidense, en el sentido de que lo que uno ve muchas veces en las imágenes televisivas, en el trato a la gente, a las personas que son deportadas por múltiples razones, creo que ahí hay hoy día una problemática que invita a la sociedad estadounidense a empezar a hacerse cargo de los límites de esas políticas en relación a cuestiones fundamentales como los derechos humanos, no solamente en la sociedad estadounidense, sino en cualquier sociedad. Muy bien. Un desafío que sin duda trasciende, ¿no?, las fronteras de nuestro país. Queremos agradecerle, Luis, por su presencia y por su gentileza el día de hoy. Muchas gracias, Chantumay. Gracias. Con esto nosotros nos vamos al corte, ya seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TV UCT Araucanía.